ya de ser mujer, ¿no? De ser artista, de ser musa, se convierte en un personaje en nuestra historia y se convierte en un personaje justo en un momento importante en donde se rescatan mujeres, ¿no? Que hayan contribuido al devenir histórico, cultural de nuestro país, ¿no? Y eso es muy importante destacarlo. Y a partir de esto, a partir de la novela Nahui Olin, La Loca Perfecta, trato de acercarme a ella desde otras perspectivas, cuestionando a este personaje que se ha ido construyendo de boca en boca un poco, ¿no? Es un personaje que va de boca en boca y que gran parte de la gente sabe que existió Carmen Mondragón y que lo que se repite una y otra vez fue la mujer más bella de los años 20 en México. Sigue siendo la mujer más bella de los años 20 de México. La mujer que escandalizó a toda una época, la mujer que fue en contra de los valores. Sí, pero también fue artista, sí, pero también fue musa, sí. Tiene como muchas aristas. Y a partir de la novela decidí hacer, a partir de la ficción, acercarme, porque me parece que la ficción permite estas empatías para trazar puentes más humanos, como dentro de esta estructura patriarcal, patriarcal, en donde las relaciones edípicas son importantes, los complejos de Electra, los complejos de Edipo, en fin, estas cuestiones que se van entrelazando en sociedades como las nuestras. Eché a andar un poco la imaginación y decir, bueno, ¿qué pudo haber pasado, ¿no? Con la relación de esta mujer con su familia, con su padre, con la madre, con esta educación en una época específica, dentro de este núcleo familiar específico también, y un poco trazar por ahí esas líneas más humanas que no se pueden comprobar, que son hipótesis, que no se comprueban, pero que hay alguna intuición de decir, bueno, a lo mejor por aquí, ¿no? Pudo haber surgido esa necesidad de ser amada, la necesidad de ser vista, la necesidad de ser contemplada, además de una estructura psíquica. Yo parto de la idea de que nos vamos construyendo a partir de un equipo con el que nacemos, vamos a llamarlo así, ¿no? Un equipo biológico, un equipo físico, y luego cómo se va desarrollando a partir de las relaciones que tenemos intrafamiliares, sociales, y finalmente todas y todos somos productos socioculturales. Entonces ella fue un producto sociocultural, eso es lo que yo creo, no era adelantada a su época, era producto de su época. Y así es como trato de cuestionarla, ¿no? Desde varios puntos distintos, y un poco decir, bueno, ¿qué tan libre se pudiera percibir ciertas carencias emocionales, ¿no? ¿Qué tan libre se puede ser cuando una necesita ser vista por el otro? Y ella entra así en este mundo a partir de esa belleza hegemónica, que yo creo que también hay que puntualizarlo. Y eso se tiene que puntualizar no para recriminarle al personaje, sino para visibilizar un sistema patriarcal, sexista, que privilegia determinados cuerpos, ¿no? De determinadas mujeres, en determinados círculos. No sé si hubiera sido de diferente un cuerpo que no encajara en las normas clásicas de belleza, yo no sé si estaríamos hablando de esto, ¿no? Porque en el siglo XXI sí se toma en cuenta la parte artística, la parte expresiva, la propuesta, tal, pero entra por la puerta grande la belleza. Sigue entrando por la puerta grande la belleza. Ella está consciente de todo este poder y más que, o sea, que ella explota su fuerza femenina, no feminista, porque mira, me encontré un poema que dice, poso para los artistas, yo poso para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos cuando poso y todas las veces yo soy otra cosa que ellos no han visto todavía y ellos se atormentan con nuevos cuadros en fin. Y creo también que ese poema habla además de ese poder,
también habla como de ese gusto por ser vista, ¿no? Es ese placer también de ser mirada y es una necesidad también de ser mirada y de ser, es que como en ese momento de cocreación, quiero llamarle, ¿no? Y tiene ese poder, sí, dentro de esta belleza, y luego cuando ese cuerpo se deteriora y esa mente se deteriora, la sociedad pues no la vuelve a voltear a ver. La verdad es que se queda en el olvido, ¿no? Y bueno, es rescatada muchos años después, pero pone también como de manifiesto esta sociedad que relega y que margina, ¿no? Cuando ya no se puede ser útil de alguna manera, vamos a ponerlo así. Yo me basé mucho en esas investigaciones, hay que decirlo, ¿no? Y además lo digo con mucho orgullo. Me basé en esas investigaciones, fui a ver también fuentes primarias y demás, contextualicé también desde fuentes primarias, también obviamente fuentes secundarias, con trabajos de historiadoras que han hecho trabajos muy valiosos alrededor de la historia de las mujeres. Entonces, mucho más que nuevos datos, que es lo que la gente tiene como esa necesidad, ¿no? De, ¿hay algo nuevo? No, lo que haya nuevo me parece son interpretaciones y me parece que es muy valioso reinterpretar las fuentes que están a la luz. Me parece muy importante reinterpretarlas y verlas desde otros puntos de vista, sobre todo porque la época así lo demanda, ¿no? Yo creo que cada época tiene su momento para interpretar de diferentes maneras, para cuestionar de diferentes maneras. Ninguna interpretación es mejor que otra. Yo creo que todas arman un rompecabezas, todos los puntos de vista. Y creo que es algo que tendría que ir mucho más allá del personaje. Tendría que ir más allá de la mujer, otra vez del artista, del personaje. Tendría que ser que un poco trato de hacer eso porque dejo pinceladas nada más en esta novela para que quien la lea se quede con esta curiosidad de seguir investigando, ¿no? Entonces había más mujeres de la época, a ver quiénes eran, qué estaban haciendo, qué proponían en México, pero también en Europa, pero también en Estados Unidos, pero también, no sé, como plantear este rompecabezas. Algo que me gustaba mucho son los manuales, por ejemplo, de conducta. Nuestros manuales de conducta para señoritas. Es como esa pauta para enseñarte a ser mujer. Entonces, bueno, irse para atrás es muy interesante, ver los periódicos de la época también, eso es muy divertido. Esa parte es muy divertida y creo que lo nuevo es más bien plantear desde diferentes puntos de vista. Creo que eso enriquece y creo que eso hace que los personajes no se acartonen y que no sean estas verdades como lápidas, porque esas verdades lápida no existen desde mi perspectiva. Si dan como ese de así fue y no hay manera de moverlo, también es una sociedad que no cuestiona, que no reflexiona, que no se mueve, y una sociedad que no reflexiona, que no piensa, que no se mueve, pues es una sociedad con poca movilidad de vida, ¿no? Con poca expresión vital también. ¿Tienes pensado escribir sobre otra mujer extraordinaria? Estoy en esas. Lo que a mí me gusta es pensar que estas mujeres extraordinarias son pretextos más bien para pensar en toda la historia de todas, ¿no? Y como para comparar y como para decir, ok, estaban ellas, pero también estaban otras por acá anónimas, ¿no? Y todas entretejen la historia. Ya tengo una idea en la cabeza y vamos a ver si llega a buen puerto. Te agradezco muchísimo, Valeria, tiempo. Al contrario.